¿Cuáles son las 4 esferas? Esas 4 esferas son la esfera social, la esfera ambiental, la esfera económica. Hasta acá el desarrollo sustentable. Yo hice también una maestría de gestión ambiental metropolitana, estudié mucho lo que es el desarrollo sustentable, a través de Fernández, que era el director, que el desarrollo sustentable le faltaba algo de la esfera política, ¿no? Sobre todo hablando de gestión. Está lo social, está lo ambiental, está lo económico y la política, ¿no? Entonces yo en el diseño creo que también están estas 4 esferas. ¿Cómo funciona esto? Funciona como el desarrollo sustentable. Hay distintas mediaciones entre las distintas esferas y esas mediaciones van encontrando sus beneficios, sus no beneficios, por lo cual no serían, se van articulando y va decantando de una gran esfera sola, articulándose, van quedando determinadas premisas y finalmente se decanta en ese proyecto en particular y esa articulación, este puntito, ahí es donde sucede lo que es la arquitectura sustentable, ecoproyecto, el módulo, para ese lugar, para ese cliente, para esa economía, ¿no? ¿Para qué articulamos todo esto, no? Definamos los espacios como sabios. Espacio sabio habla de salud, de confort y de belleza. Siempre tiene que estar con belleza, pero no algo lindo, sino una imagen perfecta, sino belleza como que incluye la intuición, el corazón, los sentimientos, lo sensible, todo eso que quedó un poco marginado con el movimiento moderno. Y en esta época donde se toma a la imagen perfecta como un dios, digamos, ¿no? El dios, la imagen perfecta. Eso también es lo que nos ayuda a entrar en este mundo de la sustentabilidad, a hacer no imagen perfecta, sino lugares sabios, lugares confortables, lugares bellos, ¿no? Como implicancia de lo bello, la estética, lo bello, pero no la imagen perfecta que sería lo abstracto, ¿no? También el diseño tiene que tener una cualidad y ser un lugar representativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo donde a través de la colaboración, de la participación, logramos que se den lugares que finalmente van a tener un buen pasar porque van a ser lugares cuidados, van a ser lugares donde el grupo se va a identificar, y van a ser lugares colaborativos, porque ya estuvo en la génesis del proyecto. No es lo mismo entregar un barrio de, no digamos 100 viviendas, digamos 20 viviendas, donde el único que participó fue el broker, la empresa constructora, el ente gubernamental, y después por sorteo le dan a los vecinos y cada uno que cae en una vivienda. Haber hecho todo ese proceso de una manera participativa, entonces ya en la génesis está que ese lugar va a ser representativo, obteniendo que va a ser un lugar que va a tener un buen futuro, que va a ser cuidado, que va a tener identidad, que va a tener colaboración. Viables. Tiene que ser un proyecto viable, tiene que ser un proyecto que tenga rentabilidad, ya sea que lo vayan a vender porque es un emprendimiento, o ya sea porque hay una persona, un cliente, que se está haciendo una casa, pero que va a tener buen futuro, que lo va a poder vender, que tiene que ser una inversión, no puede ser una decadencia. No le tengamos miedo a las palabras y a la empresa y a la marca y a nada, o sea, todo eso tiene que estar. Entonces tiene que ser rentable, también tiene que ser rentable en la etapa de uso, obviamente. O sea que todo lo que le propongamos tiene que estar analizado por esto, el costo de rentabilidad tradicional, convencional, más el costo de ambiental. Cada vez que hagamos algo ambiental lo vamos a tener que medir cuál es el beneficio ambiental que nos da. Y lugares que tengan apertura hacia lo económico y demás. Y acá viene esta obviamente es la esfera social, esta es la esfera ambiental, esta es la esfera económica y esta es la esfera política. El proyecto siempre tiene que ser gobernable, tiene que ser fácil con normas, protocolos, tiene que atender a todo lo preexistente y a la vez todo lo que creamos tiene que ser claro y difícil de deteriorar. O sea que tiene que tener un buen mantenimiento, tiene que tener manuales, tiene que tener normas. Así sea una casa, ¿no? Saber cómo manejar todo eso, normas de convivencia, bueno, y tienen que ser lugares que tengan seguridad, que tengan protección, que tengan consenso. Todo eso es política, no es solo la política pública y el código de edificación. Cuando nosotros hacemos un proyecto tenemos que saber que estamos manejando normas de convivencia, normas de seguridad, normas de, bueno, un montón, que las sabemos, que las hacemos, pero a veces no somos conscientes de todo eso que abarca, ¿no? Esta cosa de política, esta esfera, esta dimensión política. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a bajarle un poco a la arquitectura. Facilitar la participación del grupo que consulta en conjunto con diferentes actores involucrados. ¿Cuáles son los distintos actores? Los asesores, los proyectistas, los gremios, la gente que viene esporádicamente. Bueno, ustedes tienen que hacer una lista de las mascotas, cuáles son la lista de todos los actores involucrados y darles categorías.
Eso me gustaría verlo en los proyectos, ¿no? Diseñar espacios flexibles, adaptables y escalables, ahora les voy a mostrar. Respetar los valores de las personas, si están en una comunidad que es una comunidad de pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, eso lo digo para que se note la diferencia, pero en realidad no es lo mismo diseñar para una persona que vive en Buenos Aires, para una persona que vive en el interior de la provincia y una persona que vive en Salta. O sea, respetar los valores de esas personas, ¿no?, al momento de proyectar, porque eso es lo que le va a dar identidad al proyecto. Y crear en base a eso una estética que lo represente, entender el contexto cultural. Todo eso les da ese lugar participativo y representativo. Yo siempre busqué maneras de, en ese momento, ahora ya no tengo necesidad, pero bueno, dónde había posibilidad de subvenciones, subsidios, becas, todo eso. Entonces, bueno, tuve un subsidio del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que era a través de la Fundación Ariel, que era una fundación judía, que daban el 50%, ahora siguen estando todo eso, tienen que buscar, daban el 50% para poder hacer el desarrollo de un emprendimiento y una marca. Bueno, entonces yo me anoté y era emprendimientos en mercados no tradicionales. Imagínense de que como ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Si bien no se aplica tanto, pero en cuanto antes era directamente, fue considerado mercado no tradicional. Bueno, con eso pude afirmar, descubrir todo el nuevo modo de diseñar y generar instrumentos y herramientas para poder llevar adelante este estudio de arquitectura, ¿no? Y cumplir con esas pautas. Una de ellas son las herramientas que tenemos sustentar, que para hacer el diseño participativo tenemos tarjetas de identidad. Esta se las voy a mostrar, una matriz de diseño con visión de futuro. Esto me gustaría verlo en sus proyectos, cómo tienen en la primera génesis, cómo va creciendo la casa, ¿no? Son casas con visión de futuro, o proyectos o módulos con visión de futuro. La calculadora verde, ahora hay muchas calculadoras digitales, pero en ese momento no había tantas, entonces habíamos hecho toda una cantidad de ítems y después un Excel que lo hicimos como una app, que vos ponías cómo estabas viviendo a nivel de ahorro de agua, ahorro de energía, cómo era tu instalación eléctrica y demás, y daba a modo de test 1, 2, 3, bueno, si era cuán sustentable era tu casa y cuál era lo que querías llegar a incorporar. Entonces, cuando uno tiene estos elementos, el cliente habla mucho más, porque si no, y el cliente, y bueno, además nuestros clientes eran grupos que hacían de barrios y todo eso, para hacer la participación eran instrumentos. Bueno, maqueta evolutiva, que no está acá, y el rompecabezas arma y construye, que era que estos distintos colores, uno era el living, otro era la galería, otro eran los dormitorios, entonces la gente iba haciendo sus casas a nivel funcional, como si fuera esto, después se convertía en esto, y ya sumaba, esto estaba en los metros cuadrados que tenía cada cubito, daban vuelta y ahí ya sabían cuánto iban a gastar, o sea, por esa cantidad de metros cuadrados, y cuánto le iba a aumentar la cuota para el crédito hipotecario, porque bueno, en este caso eran los Procrear y demás, ¿no? Con eso, la persona ya tomaba conciencia, si le agregaba 2 galerías, un dormitorio, ya tenía el costo, tenía este dibujito y tenía el costo, y la cuota hipotecaria, o sea, son instrumentos que tienen que generar ustedes de acuerdo a su cliente. Teníamos, bueno, la presentación, generábamos encuestas a través de presentarnos exposiciones, un grupo dentro de lo que es el diseño sustentable que se llaman informantes calificados, que preguntar a los vecinos, preguntar a la gente que vive en el lugar, bueno, todas esas personas tienen la información que nosotros necesitamos. En un momento hay que hacer todo un testeo de todo eso y tenerlo como dato, tenerlo como insumo para después poder proyectar. Ir armando la matriz del perfil del grupo. Esta era la casa que iba teniendo matriz de visión de futuro, ¿no? Entonces era primer módulo, digamos, después crecía a otro módulo. Después también hay que ver cómo resolver las paredes, ¿no? Para poder hacer que sean lugares flexibles, espacios flexibles. Después seguía creciendo y así sucesivamente. La idea es que crezcas solamente agregando, pero no demoliendo nada, ¿no? Que ya esté todo preparado. Como va creciendo, también siempre lo que nos interesaba era que tuviera un lugar
porque esto tiene que ver con los nuevos modos de habitar, que ahora ustedes tienen que descubrir cuáles van a ser los nuevos modos de habitar. En ese momento el auge era que había parte integrantes de la familia que trabajaban en casa, ¿no? Bueno, estas son distintas casas que se fueron haciendo. El ambiental, el diseñar edificios que se integren a los ecosistemas, producir edificios que consuman menos recursos, produzcan menos desechos, cuidar la biodiversidad y si es posible mejorarla, mediar los espacios, promover espacios interiores sanos, eso es muy importante y sobre todo en esta época que nos toca vivir, eso va a ser una clave de desarrollo de proyectos, me parece. Y bueno, el resultado, como decíamos, era ese lugar sano. En la económica, verificar los costos de la eficiencia planteada para cada etapa, o sea, cuando ustedes tengan que elegir una estrategia, bueno, van a tener que ver si les conviene poner paneles fotovoltaicos o no les conviene, si entre esta y esta estrategia, cuál me conviene también a nivel económico. Costos-beneficio, sigue estando como en cualquier proyecto, y además cuál es el beneficio ambiental, el ahorro en pesos, pero de la medida ambiental que estamos tomando, incluir el costo ambiental, el costo económico ambiental, está lo ambiental, está lo económico y la política, ¿no? Entonces yo en el diseño creo que también están estas 4 esferas. Y finalmente se decanta en ese proyecto en particular y esa articulación, este puntito, ahí es donde sucede lo que es la arquitectura sustentable, ecoproyecto, el módulo, para ese lugar, para ese cliente, para esa economía, ¿no?